Listo. Yo se las estaría enviando en el transcurso de la semana. Algunas veces no puedo enviarla la misma semana porque a veces tenemos mucho trabajo aquí, pero sin embargo siempre la sesión se descarga, se sube a un canal de YouTube y accedemos y yo se los envío siempre en el link. Entonces, antes de trabajar, antes de comenzar un poquito ya con el tema, ¿alguna duda, alguna consulta o todo lo tienen bastante claro, compañeras? Claro como el agua, como dicen. Dígame, doña Esther. Yo, Andrea, Ajá, ok, perfecto. Bueno, doña Esther me dijo una consultita y ahorita Mónica. Ajá, doña Esther. Bueno, Ajá, actualmente nosotros estamos viendo con el IAFA y con WEM. ajá, Em, bueno, también está llevando él ayuda con el psicólogo. Mi pregunta sería la siguiente. ujú, ujú. Eh, no, no tiene ninguna, ¿verdad? No pasa nada. Es que yo siento que para mí, yo siento que estas charlas son para mí específicamente, para Correcto, yo exactamente. aprender, Ujú, porque él está recibiendo ayuda por todo lado, digamos, con usted, con la trabajadora social, con el psicólogo, con el IAFA, con el WEM, ujú, con todo el mundo. Y yo a veces me siento como perdida, como, ¿y ahora qué hago? Yo nada más lo llevo, ¿verdad? ujú, ujú, Y ujú. yo quedo como, ¿y yo? Claro, ¿Y cómo puedo establecer un límite con esto? ¿Cómo puedo hacer con lo otro? Más ahora ujú, que en esta semana que está como incontrolable, ¿verdad? ujú. Y entonces eso es como mi consulta. Aquí puedo encontrar eso. Correcto, exactamente. Hoy vamos, Excelente. exacto, vamos a ¿Y trabajar. qué El era? espacio es para papás, ¿verdad? El Ujú, espacio, porque si no yo diría, bueno, este es un grupo de adolescentes, ¿verdad? No, el espacio es, todos los ujú. temas están relacionados a cómo yo como papá enfrento ciertas situaciones, a cómo yo Ok, como mamá voy a trabajar y voy a desarrollar estas estrategias. Entonces ahí va. exacto. Muchas gracias. Eso era lo que ocupaba yo urgente. Excelente, con gusto, Esther. Doña Mónica. sin doña. Ay, perdón, sí, Mónica, disculpe. Andrea, el consentimiento usted lo puede enviar y uno se lo puede mandar por firma digital. Es que no, vieras que ese tiene que ser en físico, Mónica. Ese tiene que ser en físico porque luego se indexa el expediente. Entonces tiene que firmarse porque lo tenemos que firmar usted y yo. Pero podría preguntarle a la jefatura si en algún momento se le podría enviar vía correo electrónico y se firme con firma digital. Tendría que preguntarle a mi jefatura. Ok, Pero me avisa nada más. Está bien. perfecto, excelente. Gracias. Con mucho gusto. Se nos acaba de unir una personita que dice Samsung. ¿Quién se nos unió? No lo escucho. Habría que ponerme tendría que activar el audio. Hay que activar el microfonito. Ahí se ve el microfonito. Nada más ponerlo, que en vez de que se cruce, ponerlo para que hable. Ujú. Y los chicos, que son Ya, ahora sí. porque ellos les Es que gusta más estoy en el una reunión aquí. Ah, está en Entonces, la, ahí está en la comienza reunión con la compañera cómo de poder nutrición. Sí, no Ah, darle puedo vuelta. asistir. Estoy aquí en la ¿Ok? clínica no en se algo preocupe. de nutrición. Perfecto. No se preocupe. ¿Cuál Y la sería su parte de la- nombre? ¿Ok? Y la parte de los adolescentes por 2% más. No lo escuché, ¿verdad? ¿Cuál sería su nombre? Bueno, luego lo revisamos. No se preocupen. Sí, es que está en la charla de la compañera de nutrición. Ok, vamos a empezar el día de hoy. Como les dije. Me parece muy interesante esto que Esther nos está diciendo, ¿verdad? Dentro de las cosas importantes, este es un espacio para ustedes como papás, ¿verdad? Vamos a empezar a generar estrategias con respecto a ciertas cosas, ¿verdad? Estrategias, por eso se llama Conectando con mi adolescente. Ahora que nos habían hablado, estamos en la era tecnológica y demás cosas, entonces tenemos que tomar en cuenta que es importante volver a conectar con esta personita, que es importante en nuestras vidas, que a veces sentimos que hay una desconexión, que no podemos estar totalmente habilitados, que no logramos hacer clic. Entonces, aquí vamos poquito a poco. Antes de comenzar, voy con el establecimiento de lo que son límites y cómo podemos establecerlos. Vamos a ver un pequeño videíto porque a mí me gustaría que a partir del día de hoy, a partir del día hoy, número 1 de la sesión 29 de octubre del 2024, vamos a quitarnos los zapatos nuestros y vamos a empezar a posicionarnos en recuerdos de cómo éramos nosotras y nosotros durante nuestra adolescencia.
¿Somos iguales a nuestros adolescentes? Posiblemente no, ¿verdad? O tal vez sí, no lo sabemos. Entonces, tenemos que empezar a recordar, porque como papás empezamos a tomar obviamente un rol de protección, obviamente está esperado. Sin embargo, tenemos que empezar también a recordar un poco, ponernos en los zapatos de ellos para comprender ciertas cosas. La manera en la que vivimos nosotros la adolescencia es muy diferente a como la está viviendo nuestro adolescente de ahora. Hay mayores retos, hay mayores situaciones, hay mayores riesgos. Entonces, también es importante que no podemos comparar tal vez ni siquiera los patrones de crianza o todo lo que se vivió en el tiempo nuestro. Entonces, también tenemos que empezar a hacer este, no sé, este clic entre la diferencia en cómo vamos a evidenciar el apoyo que le vamos a brindar a nuestro adolescente actualmente. Vamos a ver este videíto y luego comenzamos con la sesión.
Listo. A mí me gusta mucho poner este videito al puro inicio porque lo que quiero es que a partir de ahora nos transportemos no a la vida de nuestro adolescente de ahora, sino a nuestra vida como adolescente. Ponernos en esos zapatos, en esas tenis, en lo que sean, esas sandalias que utilizábamos nosotras en nuestro proceso de adolescencia, desde los 12 hasta los 18, 19 y 20, que todavía tenemos adolescentes de esas edades, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar a ver esto como estrategias específicamente para conectar con mi adolescente, espacios en los que yo debo conocer a mi adolescente y hacer mucha introspección con respecto a esto para poder comprender ciertas cosas que está haciendo, ¿verdad? Y también trabajar con el apoyo de nosotros. ¿Qué quiere decir? Bueno, vamos a tener una visión de cómo se comporta el adolescente o cómo está mirando con este lente, pero también desde la lógica y desde la inteligencia, así como desde la madurez que tenemos como figuras de protección, mamás, papás en general. Entonces, es recordar un poco cómo me sentía en mi adolescencia, pero con la sabiduría que ahora tengo como mamá o como persona adulta para poder guiar a mi adolescente en este proceso. ¿Ok? Listo. ¿Este lo están viendo? Vamos a ver. Perfecto. Sí. Listo. Gracias. Entonces, vamos a hacernos estas preguntitas a nosotras mismas. No hay que contestarlas de inmediato. La vamos a dejar de tarea. Recordemos cómo fue nuestra propia adolescencia. Mamás aquí, recordemos los nombres, ¿verdad? Cintia, Esther, Mónica, Dilana. Recordemos todos los nombres, recordemos, ¿verdad? Nidia, recordemos cómo éramos, ¿ok? ¿Qué era yo como adolescente? ¿Qué era lo que yo más quería en este mundo cuando tenía 12, 13, 15, 16, 18? ¿Qué me aterraba? ¿Qué me daba miedo? ¿Qué me causaba muchísimo temor? ¿Temor a qué tenía? ¿Qué pensaba yo sobre mis papás? ¿Qué pensaba sobre mi papá, sobre mi mamá? Viví con mi mamá, viví con mi papá, fui criado o criada por otra persona. ¿Qué era lo que más me divertía? ¿Cómo pasaba mi tiempo libre? Obviamente es muy diferente a cómo lo pasa el adolescente ahora, pero recordemos cómo fue nuestra propia adolescencia. ¿Qué límites se establecían en casa? ¿Cómo me disciplinaban? Recordemos un poquito cómo fue este periodo, este proceso de nuestra adolescencia. Hagamos un poquito de introspección. ¿Ok? Entonces, esas se las dejo de tarea, ¿verdad? ¿Qué era lo que más quería en el mundo? ¿Qué me aterraba? ¿Qué pensaba yo? Mis papás, de mi mamá, de mi papá en general. ¿Qué me divertía? ¿Cómo pasaba mi tiempo libre? ¿Y qué límites se establecían en casa? Mucho de la comprensión de cómo vivimos nuestro proceso de adolescencia y de nuestros patrones de crianza tiene que ver con cómo yo lidio actualmente con la persona adolescente. Entonces, ahí, a partir de ahí, podemos hacer una introspección propia de cómo estamos interactuando con esta personita en nuestra casa. Ok, vamos poniendo límites. Ok. ¿Por qué es importante poner límites, mamás? Poner límites a nuestros hijos e hijas es parte esencial de la crianza. El establecimiento de límites es el pilar en este momento para cualquier desarrollo y cualquier crianza de una persona menor de edad y específicamente del adolescente y la adolescente. Se debe tener presente que todas las personas adolescentes van a tratar de saltarse los límites que establezcamos. Esto es norma general, ¿ok? Entonces, más bien no podemos decir que si un chico está haciendo como mucho caso, pues puede ser que sea un chico que habría que observar un poquito. Como norma general, el adolescente, desde que inicia este proceso, tiene la idea de tratar de saltarse cualquier límite que yo como mamá o como papá establezca. Sí, va a cenar poco alentador, puede llegar a ser frustrante, pero tenemos que comprender esto. Los límites, ojalá dijéramos, hágalo, como me decía ahora Mónica, ¿verdad? Hágalo y se hace, ¿verdad? El adolescente es un poquito distinto. Antes era más fácil trabajar con y lidiar con esto. Antes no me preguntaba tanto las cosas, antes solamente las hacía. Bueno, también esta es responsabilidad de nosotros, el gran trabajo que hemos hecho como mamás. ¿Por qué? Porque tenemos una persona pensante, un ser humano que critica, un ser humano que empieza a dudar. Y esto también es importante, que requiere dirección, la requiere. Totalmente. Por eso debemos pensar que este proceso que cumple una función esencial en el desarrollo de qué? De las propias creencias, del sentido de vida y todo lo que tiene que ver con el proyecto y hacia dónde va nuestro adolescente. El proceso del establecimiento de límites cumple esa función.
empezar a formar o empezar a desarrollar en el adolescente autonomía. Parece mentira. ¿Cómo es posible que poniendo límites desarrolle en mi adolescente autonomía? Pues así es. ¿Ok? El establecer y hacer cumplir los límites saludables es probablemente uno de los mayores desafíos que vamos a tener y que tenemos todos los días enfrentándonos a diario. ¿Ok? Es difícil, cuándo decir que sí, pero también va a ser difícil cuándo decir que no, ¿ok? Y cómo decirlo, ¿ok? Tenemos que empezar a identificar eso. Es un proceso que todas las personas pasamos y a mí me gusta siempre decirles, a veces me pueden decir, bueno, ¿y qué sabrá Andrea de esto? Bueno, a mí me gusta darles la experiencia tipo personal. Yo tengo dos hijos. La mayor ya tiene 20 años, o sea que ya pasé por donde asustan y estoy asustándome todavía más porque es una adulta y tengo uno de 11 y estoy volviéndome a asustar porque estoy volviendo a entrar a la adolescencia con él, ¿verdad? Entonces, son dos personas totalmente distintas, son dos seres individuales que estamos criando con los mismos patrones, pero que requieren un seguimiento y un apoyo diferente. Entonces, algunas veces digo, ¿por qué con fulano fue más fácil que con sutana? ¿Por qué me costó más con mengana? ¿Por qué su prima no puede ser como usted? A veces decimos, ¿por qué si tengo dos hijos de la misma edad me está pasando esto y el otro? Que entonces tenemos que empezar a darnos cuenta de eso. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a silenciar aquí. Listo. Perfecto. Entonces, tenemos que empezar a darnos cuenta que es importante el establecimiento de límites contribuye al desarrollo de las propias creencias del adolescente, de los valores, del sentido de vida de nuestros adolescentes. Ok. Pero entonces, ¿por qué el adolescente necesita límites, papás y mamás? ¿Por qué lo necesitamos específicamente? La adolescencia es un momento para establecer qué, como les dije, independencia, pero conocer también dónde están nuestros límites. Cuando nosotros empezamos en el desarrollo de un adolescente, la independencia es la clave. Creamos adultos funcionales, estamos desarrollando la oportunidad de tener un adulto funcional, una adulta funcional en nuestra casa y para el futuro. Entonces, el establecimiento de límites para tener una independencia es importante. A medida que el adolescente deja atrás las limitaciones de todo lo que tiene que ver con ser niño o niña y alcanzamos la edad adulta, necesito ayuda y apoyo para manejar estos procesos. Tenemos que hablar de que es un equilibrio. No puedo asfixiarlo, pero tampoco puedo dejarlo a la libre. Esta es una de las principales filosofías de la disciplina positiva, ser lo que llamamos firme y amable. O sea, yo tengo que tener firmeza en mis convicciones, firmeza en el sí, firmeza en el no, en el entendido de que mi adolescente siempre se sienta validado, apoyado, querido, respetado. Entonces, esto es importantísimo. Los límites van a ser los medios por los cuales nosotros como padres controlamos ese cambio. Suena muy feo decir controlar, pero sí, gestionamos ese cambio. El cambio entre la niñez y la edad adulta pasa por la adolescencia. Entonces, ¿qué sucede en este sentido? Nosotros como papás tenemos que empezar al establecimiento de límites para controlar, para estar apoyando en este cambio que se está dando de la persona adolescente. Ujú. Los adolescentes necesitan estructuras y pautas claras, o sea, tenemos que ser muy claros cuando hablamos en un límite, aunque no esperen que lo admitan, aunque el adolescente no va a decir necesito estructura, mamá, necesito estructura, papá, necesito una pauta, dígame qué hacer, porque el adolescente no me lo va a decir, ok, tienen muchos cambios que afrontar en sus vidas, por eso les digo, pongámonos las tenis, los zapatos y las sandalias de nosotros como adolescentes y recordemos qué afrontábamos en ese periodo. Contar con padres y madres que definan de una manera clara el campo de juego nos va a propiciar certeza y estabilidad. Entonces es importante, ¿por qué el establecimiento del límite? Por esa razón, ¿ok? Porque el adolescente, a pesar de que no nos lo vaya a decir, necesita estructura, necesita pautas de convivencia en todos los espacios. Tener límites firmes le va a enseñar que tiene responsabilidades y que sus acciones tienen consecuencias. A mí esto me encanta y yo lo digo siempre en las consultas, lo trabajo en mi vida, lo trabajo con mis hijos, lo trabajo para mí. Recordemos que todas nuestras responsabilidades, o sea, todas las enseñanzas tienen responsabilidades y también tenemos consecuencias de nuestras acciones siempre. Esto nos permite ocupar un lugar en la sociedad, papás y mamás, aprender que hay topes, que no puedo comportarme de cierta manera, ok, sin que haya alguna repercusión. Por lo tanto, por difícil que vaya a ser las batallas con mi adolescente, es un proceso básico del desarrollo. Difícil lo es, complicado también, pero ¿qué sucede? Cuando yo establezco límites de forma firme, el adolescente
empieza a entender cuáles son sus responsabilidades y cuáles son las consecuencias de que no lo haga. Recordemos que el punto de ser papás y mamás de un adolescente es generar adultos independientes y funcionales. Entonces, necesito que esta persona ocupe un lugar, como decimos, que sea de bien, perdón, que sea una persona de bien, que ocupe un lugar en la sociedad y tiene que entender a partir de ahora qué establecimiento de reglas se tienen que hacer, cómo se tienen que cumplir ciertas cosas y demás. Ok, ¿cómo podemos hacerlo sin sobrepasar sus derechos? ¿Cómo entender hasta dónde puedo llegar yo? Bueno, ahorita lo vamos a empezar a trabajar un poquito, Esther, ahorita vamos a hablar. Recordemos, a mí me gusta trabajar muchísimo y qué dicha que lo estaba nombrando en este momento. A mí me gusta utilizar dos términos muy importantes y quienes han estado conmigo en la consulta lo saben. Hay una diferencia grande entre un privilegio y un derecho. Grande, grande, grande. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un derecho? Vamos a ponerlo aquí. Yo creo que sí me estoy viendo, ¿verdad? Sí. ¿Qué es un derecho? Bueno, ¿qué derechos tiene una persona menor de edad, adolescente, niño o niña? ¿Qué derechos tiene? Bueno, yo tengo derecho a un techo, eso es un derecho. A educación gratuita costeada por el Estado, eso es un derecho. Alimentación y ropa digna, eso es un derecho. A estar en un entorno protector, de cariño, de amor, a tener una persona, papás, mamás o figuras de protección con las que yo pueda tener. Esos son derechos. ¿Cuáles son privilegios? Mamás y papás. El celular es un privilegio. Ujú. A la hora de acostarme es un privilegio. ¿A qué horas me acuesto? No. Los permisos con respecto a salir o no salir es un privilegio que me gano. Entonces, tengo que empezar a que mi adolescente se dé cuenta la diferencia entre lo que es un derecho y lo que es un privilegio. ¿Qué sucede? Cuando yo cometo una infracción, cuando yo tengo una conducta problema, que ahora lo vamos a ver porque se me adelantó doña Esther, cuando yo tengo una conducta problema, yo tengo consecuencias de esa conducta y es importante que el adolescente sienta, como decimos los adultos, el ácido, que yo sienta cuáles son las consecuencias de esas conductas que tengo. Entonces, a partir de ahí, los derechos, yo no lo voy a dejar sin comer, no lo voy a dejar sin techo, pero le restringo lo que llamamos privilegios. Lo que pasa es que actualmente tenemos como se nos tergiversa un poco entre lo que es un privilegio y un derecho, ¿verdad? El celular en este momento se convierte en un privilegio, ¿ok? La educación es un derecho y tiene que asistir, ¿ok? Las actividades recreativas, sí, son un derecho, que yo pueda caminar, que pueda ir a un parque, que pueda tener esparcimiento, en el entendido de que el privilegio se va a restringir si la conducta problema se hace durante la actividad que yo hago para el esparcimiento. Entonces, ahí es donde establecemos la diferencia, Esther, entre lo que es un derecho y lo que es un privilegio, ¿ok? Entonces, ¿cómo llego a entender hasta dónde puedo llegar? Hagamos una lista. Yo siempre les digo, hagamos una lista. ¿Cuáles son los derechos que yo tengo? Y recordemos todos los derechos que tenemos como personas, pero también tenemos que recordar que mi derecho llega hasta donde se restringe el de otra persona. ¿Ok? Entonces, hay ciertas cosas que también están dentro del Código de Niñez y Adolescencia y demás, pero hay ciertos momentos en los que hasta aquí llega, no, eso no es un derecho, eso es un privilegio que te has ganado, o por el contrario, es un privilegio que se restringió producto de tu conducta. Más o menos por ahí. No sé si le contesté, Esther. Espero que sí. Con gusto. Ok. Entonces, ¿por qué los padres y madres necesitan poner límites a sus hijos adolescentes? El establecer buenos límites es una de las mejores maneras de que reduzcamos el conflicto, mejorar la comunicación y vamos a generar confianza en la relación con mi adolescente. ¿Cómo es posible que Andrea me esté diciendo esto? Vamos a ver cómo se construye un límite. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, reducimos el conflicto, mejoramos la comunicación y vamos a generar mejor confianza. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos ahorita más adelante. Tener límites claramente establecidos de previo y acordados de previo significa que en casa todos sabemos cómo tenemos que comportarnos. ¿Respecto a qué? A esos límites y que se entienda qué se espera de cada uno de nosotros en el grupo familiar. ¿Qué quiere decir? De esta forma, cada vez que el adolescente pida algo, en lugar de debatir, en lugar de discutir, el límite va a actuar como nuestro punto de referencia y nos va a ayudar a dar esta respuesta a su petición. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? El establecimiento de límites, inclusive de consecuencias, y me estoy adelantando un poquito, se debe dar previo a que la conducta problema suceda. ¿Ok? De previo. Yo no puedo, dependiendo cómo esté mi humor,
Es como voy a establecer los límites. Entonces tiene que hacerse de previo y no es algo que yo establezca sola como mamá o que establezcamos solos papá y mamá. Es algo que se establece en conjunto con el adolescente, lo conoce de previo. Ok, la práctica de establecer, o sea, es importante. Tenemos que establecer y ajustar los límites. ¿Qué nos obliga? A reconocer el hecho de que nuestro hijo o nuestra hija está creciendo. O sea, no es un niño pequeñito de 6 ni de 7 años, pero es diferente el establecimiento de un límite para un chico de 12 para uno de 16. Son diferentes, ¿ok? Pero también tenemos que darnos cuenta que necesita que el control se establezca cuando era más pequeño, ¿ok? Que se afloje poco a poco para que puedan madurar. ¿Qué quiere decir? Voy a regresarme un momentito. Generar independencia, ¿ok? Necesito generar independencia. Los límites tienen que ser basados en el reconocimiento progresivo de la autonomía que mi adolescente tiene que tener. Yo no puedo ponerle el mismo límite que un niño de 7, ni restringir totalmente siempre, porque si no, no logramos que esta persona logre madurar, tomar decisiones, cometer errores y aprender de ellos. Ok, tenemos que recordar siempre nuestra propia adolescencia y pensemos en lo que yo puedo aprender de mi propia adolescencia. Va a ser tentador hacer todo lo contrario, papás y mamás, a lo que hicieron nuestros propios padres y madres. Eso nos sucede mucho, ¿ok? Por ejemplo, yo siempre les pongo el ejemplo de este tipo. ¿Qué sucede? Si yo tuve un hogar sumamente estricto, si me estaban asfixiando, si yo no podía ni respirar, si no me dejaban ni siquiera cómo vestirme a mi gusto, es posible que yo quiera ser un papá muy flexible, ¿ok? Y no establecer reglas tan fuertes. Por ejemplo, yo voy a ser más relajado porque conmigo fueron demasiado estrictos. O por el contrario, ¿verdad? Lo importante es que se proporcionen los límites. O puede ser al revés. Tuve papás y mamás que fueron tan flexibles que por el contrario me convierto en un papá muy punitivo o en una persona demasiado estricta, porque yo, como no tuve mano dura, por así decirlo, voy a ponerla con mis hijos. Entonces, recordemos que ninguno de los dos extremos está positivo. Tenemos que tener, como les dije, firmeza y amabilidad. Tengo que ser firme y amable. Te amo con todo mi corazón. Sos lo más importante de mi vida. Y eso algunas veces nos cuesta decírselo a nuestros adolescentes, más cuando estamos furiosas. Pero para ellos es importante el vínculo. Poner límites a nuestro hijo, papás y mamás, es un acto de amor. ¿Qué quiere decir? Que el que yo le diga a mi hijo, no, el que yo le diga a mi hijo o a mi hija, hasta aquí, quiere decir cuánto le amo. El que yo le diga, no le voy a permitir más esto y no va a suceder, es un acto de amor hacia ellos. Ok, ¿qué es un límite sano para un adolescente? Ok, un buen límite o un límite sano para un adolescente es aquel como, escuchemos la parte, claro y razonable. ¿Escucharon? Un límite sano tiene que ser muy, muy claro y tiene que ser sumamente razonable. Tiene que poder identificarse y expresarse fácilmente. Y la manera en la que a mí me gusta establecerlo es con la siguiente fórmula. Siempre se los pongo, ¿verdad? Parece mentira, aunque no soy buena en matemáticas, esto es muy importante. Ok, tengo que decir lo que no está permitido. Número uno, digo lo que no está permitido, o sea, ¿cuál es el límite? Indico qué excepciones hay. Y por último, indico qué consecuencias pasan si yo no respeto ese límite. ¿Ok? Entonces, ¿qué digo en este momento? Tenés, y siempre me gusta poner este ejemplo, podés acostarte hasta las 9 de la noche de lunes a jueves. A excepción, bueno, ¿qué excepción tenemos? Bueno, cuando estás de vacaciones puedes extenderte hasta las 10:30, hasta las 11. ¿Qué consecuencias están en no respetar el límite? Bueno, si no te acostas a las 9, mañana te acuestas a las 8. Punto. ¿Ok? Entonces, ¿qué sucede? No vamos a pelear con mi adolescente porque mi adolescente de previo sabe que si no se acuesta a las 9, a partir del día siguiente va a tener que acostarse a las 8. Y me regreso otra vez. Evitamos reducirnos el conflicto, mejoramos la comunicación con mi adolescente y genero confianza en él. Claro y razonable. ¿Vieron que fue sencillo de que el adolescente lo comprendiera? No establezco límites cuando la conducta problema está sucediendo. O sea, si ya se acostó a las 9:10, yo no puedo decir, bueno, tal y tal cosa, no. De previo se establecen claro y razonablemente antes de que la conducta problema suceda. ¿Ok? Para comprobar si el límite es realmente claro, mamás y papás, le pido a mi hijo que me explique con sus propias palabras cuál es el límite. Dígame, fulano. Bueno, dígame, sutano.
¿Qué quiere decir? Cuénteme qué fue lo que establecimos. O sea, a ver, con los acuerdos hablemos. Dígame cómo quedamos, ¿verdad? Podemos decirle cómo quedamos, qué es lo que quedó claro y qué es lo que usted no entiende todavía. Tal y tal y tal y tal y tal. Comprobo si mi límite es claro, si el adolescente lo logra comprender. En mis propias palabras. Los límites y las consecuencias de incumplirlos tienen que aclararse por adelantado. A mí me llamó mucho la atención porque hoy tuve en la consulta una mamá. No cuando se han convertido en un problema. A mí la mamá me decía, ¿cómo puedo yo establecer esto por adelantado si ni siquiera sé lo que va a pasar? Bueno, cada uno y cada una de ustedes conoce a su adolescente y sabemos qué límites se establecen en casa. Todas las casas, todas las familias son un mundo, ¿verdad? Y todas las casas son diferentes, pero sabemos que hay normas de convivencia y límites que se establecen en casa. Entonces, me baso en esos para aclararlos por adelantado. No cuando la conducta ya sea un problema. Esto es muy importante, papás y mamás. Además, para que un límite sea razonable, como les digo, vieron que es claro. Lo primero es establecer paso 1, paso 2, paso 3. Le digo a mi adolescente, explíqueme, ¿entendió el límite? ¿Entendió lo que le estoy diciendo? Sí, papi, sí, mami, esto y esto y esto y esto. La consecuencia se establece de previo. Usted ya sabe que si no hace tal cosa, la consecuencia es esta. Punto. No tengo que recordarse. Tenemos que ser razonables, ¿por qué? Porque tiene que tener en cuenta la edad de nuestro adolescente, las circunstancias y la capacidad del adolescente para ser responsable. Ahí es donde empezamos a jugar en qué tan restrictivo o qué tan no restrictivo puede ser el límite con un adolescente. Ok. Lo razonable es que un niño de 10 años, de 11 o de 12 tenga límites diferentes a los de un niño de 13 o de 15. ¿Ok? Un adolescente de 16 no puede esperar tener diferentes límites, o sea, tenemos que tener límites distintos al de un niño de 13 años. Yo sé que algunas veces podemos ver a nuestros chiquitines y a nuestras chiquitinas como niños el resto de nuestra existencia, pero también tenemos que darnos cuenta que el establecimiento tiene que ir acorde a la edad. Por eso es un límite razonable. Por eso llamamos la diferencia entre tiene que ser tanto claro como razonable, acorde para que mi adolescente lo entienda y razonable para que sepamos que no le estamos diciendo cosas como que están fuera de su edad cronológica. ¿Dudas hasta aquí, papás, mamás? ¿Todo claro, como siempre me dicen? ¿Continuamos? Sí, Ajá. bueno, a esta etapa de que él está entrando ya para los 16, Ujú, son tan cambiantes. ujú. Una semana es una cosa, la otra semana es otra. Entonces, igualmente lo que dice usted, entonces los límites se establecen desde antes, independientemente de, pero eh, bueno, voy a seguir escuchando, voy a tratar de seguir aclarando dudas conforme Claro, pasa. no se preocupe, claro, sí, el límite, digamos, recordemos que el límite puede estar establecido desde, bueno, ahora el suyo tiene 16, ¿verdad? Me dijo usted, el límite puede haberse establecido desde que tuviera 12 o 13, no hay ningún problema. Lo que pasa es que tiene que irse ampliando acorde a la edad cronológica y también acorde a la responsabilidad del adolescente. Y ahora lo vamos a ver, ¿verdad? Un poquito. Entonces, tenemos que darnos cuenta que el límite tiene que mantenerse. El límite no va a cambiar, el límite va a irse extendiendo. No sé si me entienden. Ahorita les voy a explicar un poquito. Entonces, ¿qué es un límite sano? El otro factor que determina si un límite es razonable o no es la capacidad que el adolescente ha demostrado en el pasado de ser responsable. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Razonablemente, si mi adolescente aún no muestra las capacidades de acostarse a las 9 de la noche, razonablemente voy a tener que seguir estableciéndole consecuencias. ¿Ok? Resulta que si yo establecí un límite y mi adolescente cometió algunos errorcillos, pero ya entró, como quien dicen, en el tren, bueno, a partir de ahora ya no va a ser a las 9, fulano, va a ser 9:30, porque tuviste capacidad de ser responsable. Y entonces, a partir de ahora te vamos a dar este privilegio de que ya no te acuestas a las 9, sino te vas a acostar a las 9:30. Porque yo vi sostenido en el tiempo la capacidad que mi adolescente tuvo de hacer un cambio. Si mi adolescente no tiene capacidad de hacer cambio, mantenemos el límite de la manera en la que estaba y la consecuencia de la misma manera. Ok. Con esto en mente, tenemos que tomar algunos asuntos importantes a considerar. Tenemos en cuenta la edad de nuestro adolescente y que las circunstancias son cambiantes. ¿Ok?
Preparémonos para cambiar los límites a medida que nuestro hijo demuestre mayores niveles de responsabilidad. Recordemos que el límite se va a mantener, pero vamos a cambiar la extensión del límite, demostrando que mi hijo, o sea, resulta como les puse, ¿ok? Resulta que mi adolescente logró durante 5 meses, 3 meses seguidos, le indiqué que se dormía a las 9 de la noche y dejaba el celular y tiene 3 meses seguidos de estarlo haciendo. Es responsable. Entonces, perfecto. A partir de ahora, vamos, es responsable, lo está haciendo bien, vamos a extender a las 9:30. Puedes dormirte a las 9:30. Y mantenemos esto. El límite se extendió un poquito, se cambió, pero continúa teniendo la estructura de límite. ¿Ok? Asignemos responsabilidades a los adolescentes de una manera adecuada para permitir que maduren y desarrollen su independencia. ¿Qué sucede? Entonces, si esto no está sucediendo de la manera adecuada, mantenemos el límite establecido hasta que podamos ver algún nivel de responsabilidad de él para poder ampliarlo o cambiarlo. Ok. ¿Qué límites poner? ¿Qué límites poner a mi hijo adolescente? Bueno, hay muchísimos, ¿verdad? Como yo les digo, estas son algunas de las listas. Cada cabeza es un mundo, cada familia es diferente, pero dentro de los límites importantes o dentro del establecimiento de límites básicos que se tienen dentro del seno familiar está la contribución a la vida en familia, como qué, como las tareas domésticas, como recoger los platos, como recoger la mesa, lavar su plato, limpiar, ayudar a lavar la ropa, mantener su cuarto ordenado. Esos son límites que yo puedo establecer para contribuir a la vida en familia. ¿Cuál? ¿Qué noches puede pasar fuera de casa? Los horarios para estar en casa o si tiene permitido estar fuera de casa o no, porque recordemos que voy a devolverme, tiene que ver con la edad del adolescente y las circunstancias. ¿Ok? El uso del celular, de la computadora, la tablet o el internet, qué horarios y qué usos tenemos que establecer. Esto es importantísimo. El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas, cómo lo vamos a establecer en casa, las tareas escolares, el tiempo de estudio, el uso de vehículos de motor o ir como pasajeros. Si yo autorizo que mi hijo o que mi hija puedan que se monten en una moto, que se monten en un vehículo de una amistad o no lo permito en general. La cantidad de actividades extraescolares por semana, que también ahí tenemos que establecer un límite. Si bien es cierto, es muy importante que los chicos y las chicas estén en actividades extracurriculares, tienen que generar bienestar, no que sean un estrés. Y yo estoy poniendo mucho el ejemplo de hoy en la mañana, ¿verdad? Pero digamos, dentro de las actividades para emplear el tiempo libre, estamos valorando la posibilidad de que el adolescente ingrese a Zumba. ¿Y tiene que ir obligada? No, no vamos a hablar de eso. La actividad extraescolar o la actividad extracurricular tiene que ser de disfrute. Va a tener el beneficio de qué? De que este adolescente está haciendo actividad física, pero no es como que tengo que ir a la escuela y al colegio todas las mañanas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de que esta actividad extraescolar se va a convertir en otro martirio para el adolescente. Entonces, no lo voy a ver. Tiene que ir y vaya a las clases de Zumba, ¿verdad? O lo voy a llevar a natación y no puede faltar, o va a tener que ir a violín y no puede faltar. Entonces, tenemos que empezar a construir con el adolescente que estas actividades me ayudan al esparcimiento, no son de criterio obligatorio. Sí lo son porque obviamente es un desembolso económico los que practican, como me decía la Mónica, el fútbol y todo lo demás. Es importante que lo veamos como un espacio de esparcimiento, mamás y papás, no como otra responsabilidad más. El establecimiento de límites. Bueno, si llego muy cansado y tengo fútbol, tengo piano, tengo básquetbol, natación y no, tenemos que empezar a establecer que por lo menos 2 de esos, digamos, 3 de esos 5 días o 2 de esos 5 días puedo tener actividades extracurriculares o extraescolares para empezar a establecer como un límite entre todas las otras responsabilidades y derechos que tiene el adolescente. ¿Ok? También puede resultarnos útil planificar qué tipo de límites yo deseo establecer. ¿Ok? Quiero que haya una hora, entonces, no solamente un listado, entonces lo establezco como pregunta, para mí como papá, como mamá. ¿Qué límites quiero poner en casa? Quiero que haya una hora de llegada. Claro, necesito que haya una hora de llegada. Quiero limitar el tiempo en el que usa las tecnologías. Sí, tengo que regular el tiempo de tecnología. Necesito que se acueste a cierta hora. Sí, tengo que establecer un límite con respecto a eso. No me está comiendo lo suficiente, no está comiendo bien. Establezco un límite con respecto a eso. Para cualquier límite que yo como papá decido establecer, es importante que pensemos por qué ese límite es importante para mi hijo y para la familia en conjunto.
Establecer límites consiste en decir que es un entorno saludable y seguro y por supuesto estoy dispuesto a aplicarlos. ¿Qué sucede aquí? Que ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Yo tengo que estar dispuesta a establecer ese límite, las excepciones y las consecuencias siempre, porque algunas veces tiendo a ser un poquito más flexible y ahí es donde el adolescente agarra fuerza, por así decirlo. ¿Ok? Es importante decir que no hay listas de límites únicas, como se los dije. En cada familia hay listas de límites diferentes, mamás y papás. Sin embargo, lo que mencioné anteriormente son los problemas que bastantemente encontramos durante las consultas de trabajo social, ¿verdad? Y pueden sernos de utilidad para el establecimiento de límites. Ustedes pueden ampliar la lista a lo que ustedes quieran, pero son los que generalmente vemos. Y es importante que establezcamos en qué va a fortalecer. Es importante el establecimiento de este límite, en qué fortalece a mi hijo, en qué le ayuda a mi grupo familiar, cómo podemos mejorar esta dinámica. Con este límite va a ser provechoso y a partir de ahí lo establecemos. Ok, ¿cómo vamos a poner límites al adolescente? Aquí está lo más importante y lo más desafiante. No es sencillo, mamás y papás, se los digo de verdad que no lo es. Tenemos que mostrar empatía. Recordemos, voy a devolverme rápido, recordemos que el establecimiento de límites se hace de previo a que haya una conducta, de que haya una conducta problema, de previo, ¿ok? Entonces, yo no voy a establecer un límite cuando la persona adolescente está haciendo la conducta problema, no me va a funcionar. Entonces, ¿cómo establezco límites? Mostrando empatía hacia mi adolescente. No lo voy a hacer con gritos, no lo voy a hacer indicando yo qué es lo que tiene que ser, con empatía hacia mi adolescente. Recordemos cómo fue para nosotros ser adolescentes, si tuve una adolescencia más dentro de los parámetros normales o si hubo alguna situación que recuerdo que fue difícil, que fue estresante. Okay. Muchos estudios, como les digo, como lo dije al principio de la sesión, indican que los adolescentes de hoy están todavía más estresados que las personas adultas, mamás y papás, ¿ok? No van a entender por qué para su hijo es el fin del mundo, ¿ok? Porque no ha conseguido las tenis que quería, pero recordemos cuando yo tenía la edad de mi adolescente. Expresemos que empatía y tratemos de entender sus luchas y errores, ¿ok? ¿Mm? Exactamente, Esther, ni autoritario ni señalador, es empático, firme y amable, ¿ok? No autoritario ni señalador. Como usted siempre pasa jalándose tortas y como usted ahora no sirve para el estudio, entonces lo voy a sacar. Entonces, ¿por qué? Estamos hablando de que no soy empático con mi adolescente, el lenguaje, la manera en las que nos comunicamos. Yo sé que a veces, y ya lo hemos visto en distintas, y lo hablamos la vez pasada en una sesión que tuvimos con el compañero de psicología y el de salud mental. A pesar de que el adolescente no lo exprese, vieras cómo les gusta la afectividad. A pesar de que digamos, no, no me gusta que me abracen, no, no me gusta, les gusta. Se sienten protegidos, les recuerda como a su etapa más pequeña en la que todavía ellos no saben si son adultos o si son niños. Y el hecho de un abrazo de papá, un abrazo de mamá, les hace como sentirse diferentes. Entonces, tenemos que mostrar empatía hacia nuestro hijo adolescente. El punto no es siempre decir todo lo que está mal en él cuando establecemos el límite o todo lo que está haciendo mal, sino tenemos que empezar a recordar, a ponernos en esos zapatitos, ¿verdad? Son chicos que están viviendo situaciones que nosotros no nos podemos imaginar, mamás y papás. Sí es cierto, mi tiempo fue diferente al de ellos y el de ustedes también, totalmente, ¿ok? Pero eso no evita que tengamos que vivir como adolescentes en este momento. Y tampoco va a quitarnos, que esto es muy importante, mamás y papás, que recuerden que el hecho de que yo no viví una situación así o de que yo no comprendo los youtubers o de que yo no comprendo los TikTok no quiere decir que no lo conozca. Y luego lo vamos a hablar para el uso de redes sociales. El hecho de que a veces yo no comprenda de anime, no comprenda de cómo se maneja el reggaetón y esas músicas tan terribles, no quiere decir que yo no esté informado o informada, porque así yo logro mostrar empatía con mi hijo adolescente. ¿Ok? Tratemos de entender sus luchas y sus errores. ¿Qué vamos a decir? Uy, yo me sentía, recuerdo cuando mami, o bueno, bueno, vieras que tu abuela tal y tal cosa, o tu tía, dependiendo con quienes yo me crié como adolescente. Recuerdo que yo también me sentía de esa manera, me acuerdo cuando yo también actué así y demás. ¿Qué pasa?
Pasamos de ser seres inalcanzables como papás y mamás, por así decirlo, pasamos de ser personas perfectas. ¿Quién aquí como papá y mamá es perfecto? Ninguno, pero algunas veces nuestros adolescentes se sienten demasiado comprometidos a la perfección porque mamá y papá lo son, entre comillas. Entonces, la presión que el adolescente siente algunas veces hace que exploten y que por el contrario, más bien tengan conductas de riesgo, porque como no logré ser lo que mis papás quieren, mejor soy todo lo contrario. Todo lo contrario. ¿Ok? Entonces, es un poco complicado empezar a establecer estas cosas y tenemos que tomarlo en cuenta. Los adolescentes siempre se sienten incomprendidos, siempre, papás y mamás, nadie en el mundo los entiende, ¿ok? Y de hecho, es una de las frases más repetidas en nuestra consulta. Por esto mismo tenemos que mostrarnos comprensivos y ayudarnos. Algunas veces aquí en la consulta yo escucho. Cuando me habla, yo trato de corregirlo. Cuando me habla, yo trato de decirle lo que está mal. No, cuando me habla, ¿qué tengo que hacer? Escucharle, escucharle activamente. Eso cuesta mucho, porque nosotras y nosotros contestamos para ver qué fue todo lo que mi adolescente hizo mal y cómo le soluciono la vida. Entonces, es importante, obviamente se van a sentir incomprendidos, porque si yo corté el canal de comunicación, ellos no van a querer interactuar más conmigo. ¿Mm? Ok, este es importante. Bueno, vamos a mostrar empatía hacia nuestro hijo adolescente como tratando de trabajar el establecimiento de límites antes de que haya una conducta. Nos sentamos a tomar un café, nos sentamos a tomar una bebida, comernos un helado, nos sentamos todas las figuras de protección y de autoridad en casa con nuestro adolescente para establecer esos límites, mostrando que empatía. Haga que se responsabilice de los actos. El punto 2 es muy importante. Terminantemente prohibido que las consecuencias de las acciones del adolescente no dejemos que las asuma. Permitamos que nuestro hijo afronte las consecuencias naturales de sus decisiones, ¿ok? Las consecuencias naturales son que eso, el resultado de haber elegido actuar de determinada manera. ¿Quién aquí en esta sala de Zoom no ha tenido consecuencias naturales de sus decisiones? Todos aquí y hemos aprendido de esas decisiones, ¿ok? De esas consecuencias para mejorar nuestra calidad de vida. Algunas veces los queremos en una bolita de cristal y tratamos de tapar esas consecuencias. ¿Qué hizo tal cosa? Bueno, yo lo resuelvo. ¿Qué hizo tal otra? Bueno, yo me encargo. Tenemos que dejarlos que afronten estas consecuencias. Por ejemplo, si el adolescente hizo un grafiti en la pared del parque y piden que pague la limpieza, debe hacerse responsable del gasto por lo ocasionado. Esto a mí me parece sumamente importante. Si no tiene dinero, porque no le damos dinero a mi adolescente, le reducimos el pago de la mesada hasta que logremos alcanzar lo que se hizo. O podemos realizar tareas en casa todos los días, recoger la mesa, limpiar esto, lavar lo otro, y le ponemos, por así decirlo, precio a esas cosas, hasta decir, bueno, hasta que hiciste esto y esto, estás pagando el precio de lo que sucedió. Lo importante no es el precio con dinero, ¿verdad? Sino que aprenda que un acto de vandalismo, por ejemplo, en el caso de haber hecho el graffiti, tiene una consecuencia natural y es que vamos a tener que pagar esa limpieza. ¿Ok? A veces, ante estas situaciones, el papá o la mamá resuelven el problema. Ah, yo lo pago, ya no importa, sí, sí, ya, esa cosa, ¿verdad? Porque algunas veces decimos, ay, no, es que, ¿verdad? Yo estoy aquí, mi hijo tiene mamá, mi hijo tiene papá y yo lo voy a resolver, ¿verdad? O lo castigamos sin salir o le quitamos el celular, porque eso nos pasa. La mayoría de los límites y de las consecuencias que establecen aquí es eliminar el celular, ¿verdad? Pero también tenemos que asumir consecuencias de los actos específicamente. Cuando hablamos de límites claros y razonables, las consecuencias tienen igual de razonables y tienen que ser igual de claras, ¿ok? Es mejor que se le dé la oportunidad de aprender de una lección difícil, es importante, sobre responsabilidad. A mí hace unos años me preguntaba una mamá que si están, bueno, estamos en octubre, casi noviembre, esperemos que todos estén pasando el año, pero hay algunos que me dicen, está por perder el año, Andrea, lo voy a pasar de colegio el otro año si lo pierde. Una consecuencia natural va a ser que tiene que asumir las consecuencias de no haber pasado el año y no necesariamente por eso tengo que pasarlo de centro educativo. Va a tener que asumir las consecuencias de que sus compañeros estén en otro nivel y él o ella va a tener que ir con los niveles de abajo. Entonces, esa es una consecuencia natural de haber tenido un bajo rendimiento académico durante todo el año lectivo. Eso es importante.
Exactamente, es peor para ellos, Esther. Entonces, algunas veces para no estresar a nuestros hijos o a nuestras hijas, no, empecemos de cero, vamos a cambiarlo de centro educativo, pero también no están asumiendo las consecuencias. ¿Qué me deja, qué consecuencia, digamos, esa consecuencia que me deja? Que tengo que ponerle el próximo año, si no voy a volver a repetir y no quiero que me vean que me quedo y que me quedo y que me quedo. ¿Ok? Entonces es importante que esta persona, a pesar de que a mí me gustaría que nadie vea eso, es importante. Entonces, quiero que entendamos esto. Tienen que responsabilizarse por sus actos y las consecuencias tienen que ser con base en la conducta problema. Por eso les digo, si bien es cierto, el celular es algo que se les elimina, perfecto, está bien que se les retire si son conductas de riesgo, pero también, aparte de la eliminación del celular, es importante que asuman una consecuencia que sea razonable con base en la conducta que tuvieron. Por eso vieron cuando establecimos el límite en esta otra, ¿verdad? Cuando establecimos el límite aquí, ¿verdad? La hora de dormir. Entonces, si yo no me duermo a las 9, me quitan el celular, pero me sigo durmiendo a las 10, a las 11. No, tenemos que saber que la consecuencia está estrictamente relacionada con el límite que no se cumplió, para que el adolescente tenga más claridad al respecto. Tenemos que ser muy firmes, papás, y consistentes. Esto es muy importante. Tenemos que ser constantes a la hora de aplicar el límite y sus consecuencias. No me va a servir de nada que haga todo lo que hice anteriormente, pero no aplique los límites en la forma consistente. Es muy frecuente y nos pasa a todos que un papá o una mamá aplique bien los límites, pero un día, ¿qué pasó? Ya me desbordé, llegué cansado, no tengo ganas de mantenerme en firme y lo dejé pasar. En teoría, no hubo ningún problema, no peleé con fulano, no hubo nada, ¿verdad? Pero el hijo, mi hijo, quiso saltarse el límite y yo cedí de forma muy fácil, ¿ok? Perdí terreno. Va a ser difícil recuperar ese terreno, mamás y papás, muy difícil, porque los adolescentes son más vivos que uno, como decía mi abuelita, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante aquí? Va a ser muy difícil recuperar ese terreno. Permití que no regresara a la hora, porque ay, ese día me acosté y ¿verdad? Me acosté y no lo regañé, no le apliqué la consecuencia. Tengo mucho trabajo, me siento muy estresado o estresada. Tengo que ser muy firme, tengo que ser consistente con eso. ¿Ok? Todos tenemos días complicados, papás y mamás, yo se los digo también, yo soy mamá trabajadora, no somos máquinas perfectas. ¿Qué hacemos en esta situación? Deleguemos la tarea a nuestra pareja o le digo a mi hijo que lo vamos a hablar en otro momento. ¿Ok? Usted sabe lo que usted hizo. Usted sabe cuáles son las consecuencias de lo que usted hizo. Mañana en la mañana vamos a hablar al respecto y se van a establecer pautas con respecto a lo que sucedió hoy. Listo. ¿Ok? Entonces quiere decir que esta persona, el adolescente sabe que vaya a tener consecuencias por haberme volado el límite. Simplemente nos fuimos a dormir y no hicimos nada, ese es un problema. Entonces, recordemos que puedo delegar también esa responsabilidad a otros miembros de la familia. ¿Ok? Otro problema que suele haber es la consistencia de los límites, es de acuerdo a la pareja o con los familiares o sobre los límites que se establecen. Esto es muy importante. Exactamente, no puedo hablar con la cabeza caliente tampoco, Esther, porque al final de cuentas, y ahorita vamos a hablar un poquito de eso, puede ser que yo establezca un límite demasiado duro para una conducta que no lo merita o límites demasiado suaves para una conducta que era realmente para un límite y el establecimiento de una consecuencia bien severa. Pero en ese momento lo trabajé con mi estado de ánimo. Por eso yo no puedo trabajar las consecuencias ni los límites con base en el estado de ánimo que tengo cuando la conducta problema se presenta, porque es muy cambiante. Entonces, aquí me parece importantísimo. Si a nuestro hijo, perdón, o a nuestra hija lo cuidan otras personas, vivimos con familia extensa, con tíos, con abuelos, con hermanos, lo que sea, es importante que la consistencia de los límites esté de la misma manera en todas las personas que ejercen el rol de protección con el adolescente. ¿Ok? Si los límites no son consistentes, mamás y papás no van a funcionar.
En estos casos, lo mejor es que con la pareja y con la familia se sienten a hablar, ¿ok? Papá, mamá o mamá con sus papás, papá con sus papás, mis tíos, mis abuelos, se sienten a hablar sobre los límites que se están estableciendo y se comprometan a llevarlos a cabo todas las figuras de protección. Si hay otras personas que cuidan o que ejercen el rol de supervisión de nuestros adolescentes, tienen que estar informados de las consecuencias y de los límites. Por ejemplo, este adolescente no tiene permitido, no sé, por ejemplo, ver la televisión. Estamos en casa de mamá o en casa de abuela y abuelo y encendemos la televisión. No, mamá, fulanito no tiene permitido. Punto. ¿Ok? O inclusive lo podemos hacer antes de llegar. Es importante que seamos consistentes con el establecimiento de límites. A mí me gusta mucho cuando trabajamos en la consulta con los adolescentes es indicar que todas las personas que ejercen el rol de protección tienen que estar empapadas de esto. Podemos ser diferentes personas, pero tenemos que ser una misma cabecita. Entonces, la idea es que no hayan muchos diferentes caciques para muy pocos indígenas, ¿me entienden? Entonces, un solo cacique, aunque tengamos diferentes espacios en la figura de mamá, de papá, de abuela, de tía, inclusive de hermanos y de hermanas mayores, pero que estemos en la misma sintonía. Esta persona se acuesta a tal hora y todas las personas que están con ese adolescente saben que se acuesta a tal hora. Tiene permitido el uso del celular hasta cierto momento. Tiene que llegar a tal hora. Todos lo tienen que conocer. Tenemos que negociar, ¿ok? Cuando ponemos límites con nuestro adolescente es importante negociar con él y con ella. Está bien, ¿verdad? Poner límites a nuestro hijo adolescente que sean firmes e innegociables en muchas áreas, en muchas. O sea, hay muchas que, o sea, no es negociable a la hora que usted se acuesta, no es negociable a la hora en la que usted va a llegar, no es negociable que a mí no se me va a montar en una moto, por ejemplo, no es negociable que en el consumo de sustancias psicoactivas en casa, en general, y demás, ¿verdad? No es negociable. Claro, Mónica, yo se las puedo facilitar. Igual estamos grabándolo. Entonces no se preocupe. Igual ahí va a quedar y yo se las puedo facilitar, claro, por supuesto. Entonces, hay muchísimas que son innegociables, pero hay otras con las que podemos ser flexibles, ¿ok? Como lo son la salud, la seguridad, por ejemplo, como te dije, no te vas a montar en una moto, punto, ¿ok? No me vas a consumir aquí ninguna sustancia psicoactiva, está prohibido consumir en casa, ¿ok? Listo. Pero cuando se trata de otras áreas, yo puedo ser abierto a la negociación. Recordemos que no es eliminar el límite, papás y mamás, es estar abiertas y abiertos a negociar ese límite, ¿ok? Negociemos los límites, dejemos que nuestro hijo defienda sus argumentos y permitémosle razonar nuestra postura y la de él. Cuando mi hijo exprese algún punto razonable, acéptelo. Bueno, sí, eso te lo acepto. Sí, estás de acuerdo, ¿verdad? Y hacemos concesiones oportunas. Concesiones. Yo siempre digo concesión, conquista. Concesión, conquista. ¿Ok? También podemos ser más flexibles en las ocasiones especiales, en espacios, o aplicar los límites un poco, ¿verdad? Ampliarlos un poco sin que el adolescente tenga que pedírmelo, siempre y cuando, como me devuelvo a lo principio, haya demostrado la responsabilidad atinente. Cuando yo modifico un límite en particular, puedo usar lo que llamamos periodos de prueba. ¿Qué sucede? Bueno, otra vez, resulta que mi adolescente ha logrado durante 3 meses seguidos acostarse a las 9 de la noche. Bueno, sin que mi adolescente me lo pidió, le dije, mira, fulano, a partir de hoy tenés autorización de acostarte a las 9:30, en el entendido de que ni un minuto más tarde. El periodo de prueba funcionó, perfecto. El límite se subió de 9 a 9:30 de la noche. Pero resulta que en el periodo de prueba hubo un problemita. Retornamos al límite anterior. Lo volvemos a establecer. Porque hay periodos, recordemos que hay periodos de prueba en todos los espacios, hasta inclusive en nuestros espacios laborales. Estamos en periodos de prueba para ver qué tal funciona. ¿Ok? Respondamos a las inquietudes siempre de nuestro hijo sobre los límites, ¿verdad? Entremos en diálogo, no tiene que significar que yo ceda, ¿verdad? Pero eso ayuda a una mayor cooperación, ¿verdad? El punto aquí es que tenemos que hablar, punto, porque yo digo, porque esto, no. Abiertos a la negociación y también abiertos a conversar. Ok. Dar respeto para obtener respeto, como les acabo de decir. Para que los adolescentes den respeto,
Tienen que ver respeto en sus interacciones con los demás y deben sentirse respetados. Es cierto, los adolescentes pueden parecer muy dramáticos, como dicen, absurdos o que toman decisiones nefastas, pero es importante que se sientan respetados y validados. Como yo les decía, por ejemplo, papás y mamás, sé que a algunas personas no les gusta mucho esto del anime o no les gusta mucho esto del TikTok, pero digamos, cuando yo invalido un poco o digo, esas cochinadas que usted escucha, esa porquería, yo no entiendo nada, entonces no se sienten respetados ni validados y eso genera un vacío. ¿Ah? Ujú. Sí, entiendo, Esther, ¿verdad? Yo entiendo, por supuesto. Cuando digo no, bueno, ¿por qué no? Yo doy mis argumentos. Ujú. ¿Por qué no? Bueno, me da mucha cólera, pero yo digo, doy mis argumentos. ¿Por qué no? No. ¿Por qué? Por ejemplo, recordemos que ya lo habíamos visto aquí, cuando son consecuencias a nivel de mi salud y mi seguridad. Porque en este momento esto y esto. Y recordemos que los adolescentes siempre necesitan una respuesta válida. Porque yo lo digo, ya no es válido para ellos. Porque estamos generando seres humanos pensantes, seres humanos críticos. Eso es lo importante también. El punto no es tener zombies que digan sí a todo, pero tampoco que digan no a todo. Sin embargo, tenemos que empezar a dar este patrón en el que podamos tener ese establecimiento de un equilibrio. ¿Ok? El adolescente tiene siempre que sentirse respetado. Algunas veces pensamos muchísimo, ay, no es para tanto, es que siempre hace un drama. Eso les duele, papás y mamás, eso les duele un montón. Imagínense, por ejemplo, que yo les dijera a ustedes eso. Se acaban de majar el dedo durísimo con un martillo y yo le digo, ay, yo me he majado todos los 5 dedos, no es para tanto. Ya, siga por favor, ya no. Entonces, ¿qué sucede? No valide el sentimiento de ustedes como personas y estamos hablando de que el adolescente es un ser humano también que se siente invalidado si no se respeta o si no se le dice, no logro obtener que esta persona sea empática conmigo. Los adolescentes hacen lo que necesitan para descubrir su propia identidad y eso lo vamos a ver luego. Las relaciones sociales y convertirse en adultos. Durante este periodo, el adolescente empieza a desarrollar y construir su propia identidad, explora, identifica, retrocede, falla, vuelve a empezar, como lo vimos en el video. Siento que puedo con todo, siento que no lo puedo hacer, siento que no puedo con nada, estoy feliz, al final estoy triste y demás. Use las habilidades de empatía de la que hablábamos al principio para recordar lo importantes que son para los adolescentes las amistades, su estilo personal, las rupturas sentimentales. Okay. Esforcémonos en no menospreciar o quitar importancia a este tipo de cosas, mamás y papás. A veces es que, y nos pasa muchísimo en la consulta. Es que fulana ya no es mi mejor amiga y no sé qué. Ay, pero no es para tanto. Al final de cuentas, cuando salgas de colegio, ni siquiera van a ser amigos. En este momento, mamás y papás, no sé, Brittany o Sofía o Carla eran mi mejor amiga. ¿Ok? Y me traicionaron y yo me siento sumamente triste y dolida. Si mi mamá o mi papá llegan y me dicen, no es para tanto, al final tal vez ni la vas a volver a ver, yo me siento invalidada. ¿Y qué hago? Cuando me menospreciaron y le quité importancia, me cierro. ¿Por qué? Porque yo me cierro ante una persona que no me valida. Una persona que me menosprecia y que me quita importancia, yo me cierro y no voy a volver a interactuar. Por eso dicen, me cuesta que hable conmigo, me cuesta que me diga las cosas, Andrea, no quiere comunicarse conmigo. Tengo que hacer introspección de ver cómo me comunico con mi adolescente, si le escucho realmente lo que me dice, si lo valido, si menosprecio, si no le doy importancia, si siento que todas estas cosas están pasando. Entonces también tenemos que hacer una introspección nosotros mismos. En el mundo de una persona adulta carecen de importancia todas estas cosas, mamás y papás, ¿ok? No ocurre lo mismo en el mismo mundo del adolescente, ¿ok? Si mi hijo siente que no me respeta, es probablemente que haga lo mismo conmigo, no me va a respetar, ¿ok? Sin embargo, si sentimos un mutuo respeto, ¿verdad? Incluso aunque no podemos estar de acuerdo, también es probable que hagamos lo mismo. ¿Ok? El punto de respeto no quiere decir que tenga que estar de acuerdo con mi adolescente, ni que diga, sí, sí, todo está bien con él, sí, sí, perfecto, todo te lo apruebo. No, el que yo sea empático no quiere decir que esté de acuerdo, pero logré comunicarme con base en el respeto mutuo, que es muy importante. Utilicemos los privilegios a favor para poner límites con nuestro hijo adolescente. Y aquí estoy utilizando otra vez esta palabra mágica que me encanta. Privilegios.
recordemos que hay algunas cosas a nivel, otra vez, me voy a devolver aquí, a nivel de salud, ya se me perdió, a nivel de lo que son salud y seguridad, a nivel de lo que es salud y seguridad, ¿ok? A nivel de lo que es salud y seguridad son derechos. Derecho a alimentarme, derecho a tener techo, a tener alimentación, derecho a tener casa, derecho a estudiar, derecho a tener respeto en casa. Esto es un derecho a que se me trate bien, a todas estas cosas. Pero los privilegios son cosas que algunas veces tergiversamos como derechos. Entonces, otro aspecto importante a tener en cuenta cuando establecemos límites es que tengamos presente que todos trabajamos para algo. Yo siempre les digo, y suena muy feo, no existen los amores incondicionales. Eso no existe. A mamá y a papá también les gusta algo a cambio. Así como a usted le gusta tener algo a cambio de papá y de mamá, a nosotros como papás nos gusta tener algo a cambio de usted. No es sin condiciones. No es que solo yo recibo y recibo y recibo. No solamente yo recibo, yo también tengo que dar algo. ¿Ok? Todos trabajamos para que tengamos algo de retribución. ¿Ok? Como adultos vamos a trabajar, llueva, truene, ¿ok? Obtenemos dinero, ¿ok? Entre otras cosas, ¿verdad? Los adolescentes son similares. En lugar de quitarles cosas, démosles algún incentivo. Y recordemos que el incentivo no es ni con objetos ni con dinero. Es un incentivo en el que estamos viendo, ok, te voy a dar el privilegio de tal cosa. Y recordemos que el incentivo nunca va a ser un objeto y nunca va a ser dinero. Va a ser derechos. ¿Ok? Siempre colocando la responsabilidad en nuestro hijo. Ok. De esta forma, él va a depender, ¿ok? De lo que se consiga para algo que quiere. Por ejemplo, David, si querés quedarte solo en casa y no quieres venir con nosotros, tenés que dejarla tal y como estaba, limpia, ordenada, tenés que hacer los deberes y luego vas a tener el privilegio de quedarte solo en casa. ¿Ok? Ese es el trato. Depende de usted. Ese es un incentivo que le di a mi adolescente, ¿ok? Si no lo cumple, no volvemos a dejarle solo en casa. Listo, ¿ok? Pero recordemos que si lo cumple, podemos dejarlo en casa otra vez y ya él ganó ese incentivo. Wow, me pude quedar un rato en casa. Soy un adolescente que puede quedarse solo, que puede manejar la casa, o sea, entonces eso le da incentivos. En vez de quitarle privilegios, vamos a darle y utilizar este privilegio como un incentivo. Y vieron que no estoy hablando ni de cuestiones materiales ni de dinero. Estoy hablando de derechos y de responsabilidades que al adolescente le hacen sentir que está creciendo, que está mejor, que es responsable, que confían en mí, que tengo la capacidad de quedarme solo, que puedo con esto y demás. Recordemos cumplir con nuestra parte, mamás y papás, esto es muy importante. No cambiemos las reglas en último momento o yo voy a perder la confianza de mi adolescente para siempre. Lo que sea que motiva a mi hijo es en realidad un privilegio. Deportes, tiempo, amigos, tecnologías, mayor libertad en general. Pero si yo no cumplo con mi parte, no van a confiar en mí. Nunca más. Bueno, resulta que sí. Ok, lavó, hizo los deberes, mantuvo todo bonito y todo lo demás. No, pero al final vas a tener que venir con nosotros. Móntese y se va. Pero mami, pero papi, usted me dijo que yo me podía quedar si hacía esto y el otro. No, ya cambié de opinión. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo también, recordemos que tengo que ser clara y razonable con los límites que establezco, claro y razonable con los límites que establezco y con los privilegios también, así como los incentivos. Ok, ¿qué hacemos si mi hijo incumple los límites? ¿Qué hacemos con esto? ¿Ok? Poner límites a nuestro adolescente no tiene sentido, papás y mamás, a menos que yo ya haya establecido con ese límite la consecuencia por no haberlos cumplido. Cuando las reglas se rompen en casa, las que se establecieron de previo, tiene que haber siempre alguna consecuencia, siempre. No es tal vez, no es cuando haga algo muy grave, no es cuando yo esté muy enojada y lo castigo más fuerte, es siempre. Cuando una regla y un límite se rompe, tiene que haber una consecuencia, siempre. Estas consecuencias van a ser proporcionales y relevantes para el límite que se haya incumplido. Vean que ya les dije
que tenemos que relacionar lo que no hizo y la consecuencia. Proporcional significa que si la respuesta que da a su hijo es excesiva, estoy creando sin querer resentimientos con mi hijo. Y si la respuesta, por el contrario, es insignificante, el límite no va a tener sentido y va a ser ignorado por mi adolescente. ¿Ok? Por este motivo es importante hablar sobre las consecuencias que tendrá antes de que el límite se incumpla. ¿Ya entendieron por qué es importante? ¿Ok? Tienen que ser proporcionales y relevantes. Recordemos que puede ser que tal vez, no sé, ese día en vez de, por ejemplo, se acostó, ese día venía cansadísima del trabajo, me peleé con mi jefe, me peleé con mi pareja, casi choco cuando venía de camino, me dejó el bus, vengo furiosa. Y resulta que ese día mi adolescente se acostó no a las 9, sino a las 9:10. Y a partir de ahí le dije hasta el mal que se iba a morir, que estaba decepcionada, que no servía para esto, que nunca iba a mejorar su vida, y le dije de todo y más. Le quité el celular, le quité las salidas, no puede ver televisión, un montón de cosas. Pero resulta que otro día que estuve muy tranquila, estaba de vacaciones, estaba pasándola muy bien, y resulta que mi adolescente se me perdió por 3 horas y no aparecía. Apagó el teléfono y cuando llegó a la casa ya regresó. Y ahí no, ahí me fui, me perdí con los amigos. Bueno, está bien, tranquilo. ¿Qué sucede? La consecuencia fue y no proporcional y no relevante a la conducta del adolescente. Entonces, ¿por qué es importante establecerlas de previo? Para eso, para que nuestras emociones en el momento no interfieran con el establecimiento de la consecuencia. Ok. Las consecuencias funcionan mejor cuando están relacionadas con lo que el adolescente ha hecho. Ya se los dije desde el principio. Por ejemplo, si se ha puesto a jugar con la tablet antes de terminar los deberes, una consecuencia apropiada es limitar el tiempo del uso de la tablet. Por el contrario, si llega tarde a la casa, tiene que volver más pronto la próxima vez. ¿Ok? Es mejor hacer que un límite se haga más rígido durante un periodo de tiempo limitado y luego puedo volver al horario habitual. ¿Ok? Una vez que mi hijo haya demostrado que merece la oportunidad de cambiarlo y de aflojarlo un poquito más. Es decir, si llego tarde a casa una noche, en lugar de castigarle sin salir el próximo día, es mejor adelantarle la hora de llegada. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque al final de cuentas es proporcional a la conducta problema que mi adolescente tuvo. Entonces, cuando mi hijo ha violado un límite, voy a hablar con él, ¿ok? Y hay importantes cosas útiles que tengo que considerar cuando mi hijo violentó o violó un límite establecido por mí. Escuchar lo que mi hijo tiene que decir antes de emitir juicios de valor. Respiro profundo y me calmo antes de empezar la conversación. Hablo con mi hijo. Si estoy enfadado, si estoy molesta, si estoy furiosa, no me va a servir de nada. No es de mucho, de nada. Si yo estoy furiosa, lo que voy a hacer es despotricar y al final de cuentas no logré una conversación asertiva, no logré resolver la situación. Tengo que ser respetuoso a la hora de implementar la consecuencia. Implementar una consecuencia en un tono de voz tranquilo va a ayudar a mi hijo a poder escucharme. ¿Ok? Recordemos que establecer límites es una forma de ayudar a nuestro hijo a internalizar qué es un buen comportamiento. Recuérdenlo siempre. Entonces, el punto aquí no es que si hizo tal cosa, yo voy a pegar y vamos a agarrarnos y vamos a pegar más gritos todos juntos y mientras más elevo yo la voz, más la eleva mi adolescente para que me escuche él, para que se escuche él mismo. No. Usted, fulano, usted, sutana, ya sabía cuál era la consecuencia y se va a cumplir. A partir de ahora, ya no me llega a las 9 de la noche, me va a llegar a las 7. Porque usted sabe que esa es la consecuencia de lo que usted hizo. Listo. Entonces, no necesito elevar la voz, no necesito poner los ojos así como huevo frito, ni pegar 4 gritos, porque ya el límite estaba establecido de previo y la consecuencia también. Mi hijo la sabe. A partir de ahí, continuamos con el funcionamiento de casa tal cual. Ok. Pasar a la práctica y poner límites a nuestro hijo adolescente es un poco complejo, ¿ok? No es una tarea fácil, papás y mamás, me llevo mis colerones todos los días, ¿ok?
Es una de las cosas más difíciles que transmiten los papás y mamás. Es que establecer límites, es que no me hace caso, es que no quiere tal cosa. Es de las cosas más complicadas, de las cosas más retadoras de nosotros como papás de adolescentes. Pero tratemos de seguir los consejos, vamos a establecer límites, tratemos de mejorar la relación con nuestros hijos, ok. Permitir la libertad de cometer errores, aprendamos, ok. También es importante que se permitan cometer errores y aprender junto con nuestro hijo adolescente. No somos perfectos, no somos perfectas, vamos trabajando en la marcha, ok. Vamos a ponerlo aprendido en práctica a partir de ahora. Si ya en algún momento, como me habían dicho otras mamás al puro principio, siento que la situación ya está más allá de mis límites, también pedir ayuda profesional es importante. Quienes ya lo están recibiendo, maravilloso. Permítase pedir ayuda. Muchos padres y mamás necesitan ayuda en este sentido, necesitan apoyo en estos espacios. Pedir ayuda es inteligente. Pedir ayuda no quiere decir que no lo estoy haciendo bien. Pedir ayuda no quiere decir que ya algo tengo mis límites y que no soy un buen papá o una buena mamá. Es que necesito apoyo. Es muy importante que tomemos en cuenta eso. ¿Ok? Pedir ayuda también es inteligente. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sugerencias? ¿Comentarios? ¿Todo clarísimo? Súper bien. He dicha. Excelente. Ahora toca ponerlo en práctica. No es fácil. Y conforme vamos estableciendo ciertos límites, por ejemplo, un niño de 12 puede salir al cine acompañado. Podemos ir con tus amigos al cine acompañado de mamá y de papá, ¿verdad? Sí, la práctica es un gran reto. Siempre lo va a hacer. ¿Un niño de 12 años puede ir al cine? Sí, pero no puede ir solo o sola. Puede ir que mamá y papá estén en el mall o estén en el centro comercial para ir al cine, ¿verdad? Un niño de 15, un adolescente de 15, mamá y papá lo pueden ir a dejar y lo pueden ir a recoger. 17 años, bueno, puede irse en bus solo, pero tiene que tener una hora de regreso. Y ahí vamos, es el mismo límite o es el mismo establecimiento de reglas, pero vamos flexibilizándolas conforme van creciendo. Recordemos que la flexibilización de estos límites o de estas reglas tiene que ir con base en la responsabilidad que el adolescente va demostrando, ¿ok? Porque si tenemos que tener límites más firmes porque no vemos resultados, empezamos a establecerlos de manera más fuerte y más clara. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna otra duda, consulta, comentario, papás, mamás? Cuando, digamos, ese tema de los límites, eh, ya encontré muchos errores míos, ¿verdad? Porque yo he sido muy flexible muchas veces cuando me ha convenido a mí. Ajá, Entonces, digamos, yo llego y le digo a él, no, no puede hacer tal cosa, pero tal vez al siguiente día me conviene que lo haga, ¿verdad? Y para yo tal vez aligerar algo. Y claro, ahí es donde me pasa de todo, ¿verdad? Entonces ahora este tema de los límites es una pasada terrible porque él tiene su límite y lo tengo muy claro en los ejemplos, él tiene su límite de hora de dormir, porque con 16 años lo sigue cumpliendo, perfecto. sin necesidad de que yo le diga nada, pero tiene otro montón de límites, ¿verdad? Que no son límites, que al fin y al cabo no terminaron siendo límites, ya no sé ni qué diantres son. Yo creo que son nada más habladas mías, ¿verdad? Porque es como, ay, mami, qué necia. Pero eh, sí me costó mucho. Ahora estoy viendo las consecuencias, ahora que él ya está más grande. Me hubiera gustado haber sabido este tipo de cosas desde antes, pero como ya no lo sabía y ahora lo estoy tratando de aplicar, Ujú. este, cuando, a mí me hace sentir a veces cuando no estoy teniendo un límite o él se pone a negociar conmigo que es debilidad de parte mía acceder Sí, uno a y veces lo no, siente de esa manera, Esther, pero no necesariamente ceder. Recordemos que es escuchar lo que el adolescente está diciendo, respeto su punto de vista, pero el punto no es que el límite se va a desaparecer, sino que va tal vez a establecerse una negociación para que él obtenga un privilegio, digamos. una variable, Exacto, una variante, una exactamente. variante, Una sí, variante, por así decirlo, una variante, sí, estamos de acuerdo en que yo pueda escuchar tu criterio, sí, pero por ejemplo, de nuevo les digo, si tiene que ver con salud y seguridad,
No es negociable un límite, no es negociable un límite. Se tiene que ver con salud, con mi integridad, con mis derechos. Si tiene que ver Digamos, con algunas otras cosas, sí puede ser negociable. Ajá, él ahorita perdió muchos privilegios, demasiados privilegios por muchos temas, ¿verdad? Y ajá, ahorita él está en un punto en el que lo único que puede hacer prácticamente es andar en bici. ajá. Entonces como que le agarró el gusto, ¿verdad? De nuevo y todo, se le arregló la bici para que él pudiera transportarse y Ujú. ahorita está haciendo el trabajo comunal en el colegio. Entonces yo llegué a un punto en el que le dije, vea, váyase en bici, porque de verdad que es desgastante estar yendo y viniendo por usted, porque él está en el Liceo Moravia. Le digo yo no voy a estar yendo por usted porque esta también es su consecuencia. Pero él al final está disfrutando andar en bici. Entonces, no sé, ahí es donde yo digo, ¿será que estuvo bien el decirle que se fuera en bici, que disfrutara el camino? ¿O qué? Digamos, hay que establecer el límite de que aunque ande en bici, tiene una hora de llegada. Entonces Ajá, ahí se está estableciendo el límite, ¿verdad? La actividad física, si es un chico que a veces no tolera bien la frustración o que es un chico que puede ujú, tender a ser un poco depresivo o que puede sí, tender a manejar mucho el estrés, la actividad física es maravillosa para un adolescente en estas condiciones, ¿verdad? ok, Entonces, ujú, en el entendido de que el establecimiento del uso de la bicicleta también tiene sus límites, ¿ok? Puedes utilizar la sí, bicicleta, entonces te vas a cierta hora de aquí, necesito que se me informe cuando usted ya llegó al colegio, por ejemplo, ujú, y aquí lo necesito a tal hora. Por ejemplo, se atrasó unos minutos, necesito sentarme y decirle, ¿por qué te atrasaste? ¿Verdad? Antes de empezar de una ujú, vez a despotricar, ¿por qué te atrasaste? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Verdad? Entonces, ujú, tampoco lo veamos así como que tenemos que ser las brujas del cuento. sí, Simplemente recordemos, Esther, algo muy importante. Si con 16 años la hora del sueño se ha establecido y la sigue cumpliendo, recuerde cómo estableció usted ese límite hace muchos años y utilicémoslo en los otros espacios. Utilicémonos ujú, de la misma manera, porque si ese límite lo interiorizó de una manera en la que con 16 años y otras conductas sigue teniéndolo establecido sin que usted siquiera se lo diga, tenemos que ver cuál fue la fórmula y cómo lo utilizamos para volver a traer esa fórmula a los otros límites importantes que tenemos que establecer actualmente con él. Eso es muy, muy ujú, importante. Tenemos que tomar en cuenta eso. ok, Eso es bueno, ¿verdad? Para trabajar. ujú, está ¿Alguna bien. otra duda? Muchas gracias, Esther. ¿Dudas, consultas? ¿Todo claro? Todo claro. Todo clarísimo. Perdón, es que entró mi compañera. Ya. Compañeras y compañeros, la sesión fue grabada, entonces, como les dije, vamos a subirla al WhatsApp el día de hoy. Recuerden, dependiendo la participación de cada una de las personas, se grabaría la sesión. Si no, entonces, se quedaría nada más con lo que se impartió ese día. Y la presentación también se las voy a mandar, claro, con muchísimo gusto, Mónica. Entonces, que tengan muy buenas tardes. Nos vemos la próxima semana, igual 1:30. Y vamos a ver, alguien me dijo que había que incluir a alguien más en el chat. ¿Me pueden enviar un mensajito privado para... A mi esposo, que Ah, se conectó, que se conectó en la sesión. excelente, perfecto. Entonces, vamos a ver. Sí se conectó, entonces. Sí, ahí está, Christopher Campos. Ok, ok, Debe perfecto. estar en reunión también, pero no sé Ok, si estaba per- escuchando. perfecto, excelente. Entonces, nada más, mándeme un mensajito para incluirlo en el chat, ¿le parece, Esther? Listo, está bien. Excelente, que me les vaya muy bien, que tengan buenas tardes. Nos vemos de hoy en 8 igual a la 1:30. Muchas gracias. Gusto, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes. Luego, gracias. Hasta luego.